Bueno, yo soy Sergio y el objetivo que ya os lo contó María Jesús y que se resume en el título de la sesión, Escudo frente al ictus, el objetivo sería proporcionaros a vosotros y a través de vosotros a otra gente a la que lo podáis contar alguna herramienta que os permita defenderos a vosotros y en general a la población de esta patología, que siendo la más importante causa de muerte y de discapacidad en la población de hoy, dicen los expertos que puede ser prevenible en un porcentaje muy elevado de los casos. Si lo podemos prevenir, hay que intentar hacerlo. Y para intentar hacerlo tenemos que saber cómo, ¿no? Entonces, el primer objetivo de esta charla va a ser ese, dar alguna clave de prevención, que ya la sabéis en realidad, porque se oye ahora mucho en los medios de comunicación, pero vamos a juntar toda la información. Entonces, primero, dar alguna clave de prevención. Segundo, saber identificar la enfermedad cuando ocurre. Esta era una enfermedad que 20 o 30 años atrás era intratable. Es decir, cuando te pasaba no había ninguna manera de dar la vuelta a lo que estaba pasando en tu cerebro. Y lo que estaba pasando en tu cerebro era que una zona privada de circulación sanguínea perdía completamente la capacidad de funcionar. Y como consecuencia de ello, el paciente perdía alguna capacidad de hablar, de entender, de mover. Eso ya digo que 30 años atrás era imposible de dar la vuelta al problema, pero hoy sí que se puede. El problema es que solo lo podemos hacer en los primeros momentos de evolución de la enfermedad. No lo podemos hacer al día siguiente, ni siquiera lo podemos hacer 12 horas después. Cuanto antes lo hagamos, mejor. Y en función de lo rápido que seamos, vamos a conseguir mejores resultados para el paciente. Pero para eso necesitamos que la gente, vosotros, que sepáis identificar el problema y sepáis qué hacer cuando el problema ocurre. Y si conseguimos eso, entonces ubicaremos a los pacientes donde pueden ser tratados con la máxima celeridad y obtendremos los mejores resultados posibles. Entonces, ese sería el objetivo. Y el tercer objetivo sería dar una visión general de lo que supone el ictus para la persona que lo padece. Los problemas que representa después para poder reincorporarse a una vida lo más normal posible. ¿Vale? Entonces, estos van a ser las líneas generales. Estamos aquí, es decir, estamos hablando de esto porque Asturias hoy y a lo largo de los últimos años es la región con mayor tasa de mortalidad del país, la mayor. Cuando nos preguntamos por qué pasa eso, siempre la primera respuesta que damos es porque somos una población envejecida, y es verdad, somos una de las poblaciones del país con una edad media más alta. Y las enfermedades, el ictus, el infarto, van a afectar sobre todo a personas de edad avanzada. Eso justifica en parte el problema, pero solo en parte. Hay otra serie de condicionantes que son modificables. Es decir, tú no puedes quitar a un paisano de 90 años 10 años, pero sí que puedes modificar otros pautes de comportamiento, y no solo a los 90 años, sino a los 10 años, cuando eres un crío y a lo largo de toda tu vida, que van a disminuir drásticamente la posibilidad de que tengas esto. Cuando estudiamos la tasa de incidencia de ictus en nuestra población, quedamos un poco impresionados, porque si la tasa global a nivel del país es de 23 víctimas de la enfermedad por cada 10.000 habitantes, en Asturias es de 31 por cada 10.000 habitantes. Es decir, superamos prácticamente en un 30% la tasa del resto del país. Y esto debería ser modificable, pero como os digo, si no sabemos por qué, poco vamos a poder hacer. Así que vamos con la primera parte. ¿Cuáles son los factores de riesgo de ictus? ¿Cuáles son los factores de riesgo de ictus? Entonces, mirad, hay algunos factores sobre los que no podemos actuar. Son imposibles de cambiar. La edad. Cuanta más edad tengamos, mayor va a ser la incidencia de la enfermedad. El sexo. La población femenina está protegida del ictus durante la etapa fértil, porque las hormonas femeninas que se producen hasta la menopausia son protectores, pero después esa protección va a disminuir. Y si estudiamos la fase final de la vida, en las mujeres va a haber una incidencia mayor. También porque las mujeres tienen una supervivencia mayor y por tanto van a alcanzar edades más avanzadas. La etnia, nadie puede cambiar el color de su piel. Bueno, pueden cambiarlo algunos, como Michael Jackson, pero bueno, eso no cambia el riesgo. Entonces, en la población negra, por ejemplo, hay una incidencia mucho más alta de hemorragias cerebrales, provocada seguramente por una incidencia más alta de hipertensión, pero hay diferencias raciales. Nada de eso podemos cambiar. Pero sí hay otras cosas que podemos cambiar. Mirad. Y vamos a agruparlo en tres cuestiones. Primero, lo que hacemos. Segundo, las enfermedades que tenemos.
y en tercer lugar, el lugar del mundo que ocupamos. Y los tres son importantes porque los tres están interconectados. ¿De qué hablo con lo que hacemos? Pues cosas que todos sabéis. La alimentación y el ejercicio físico que hacemos probablemente son los dos pilares más relevantes que van a condicionar la salud de los vasos sanguíneos. Una alimentación inadecuada o un ejercicio físico escaso va a dar lugar a un riesgo muy elevado de padecer la enfermedad vascular. Aprovecho ahora para decir que cuando hablo de enfermedad vascular estoy hablando del ictus, que es la enfermedad de los vasos sanguíneos del cerebro que los obstruye y va a producir el infarto cerebral. Pero estoy hablando también del infarto de miocardio, porque los vasos sanguíneos coronarios van a obstruirse por la misma causa que los vasos sanguíneos cerebrales. O puedo hablar de la enfermedad renal crónica, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, y es porque los vasos sanguíneos del riñón también se van obstruyendo. O de la gente que tienen que amputar una pierna porque no hay flujo, son la misma enfermedad. La misma enfermedad afectando a diferentes vasos sanguíneos, a los canales que van a llevar el flujo de sangre desde el corazón a cada uno de los rincones del organismo. ¿Vale? Esto hay que tenerlo claro y muy importante, porque al final, si queremos hacer prevención, esa prevención va a ser eficaz contra todos esos procesos a la vez. Por tanto, y no solo eso, va a ser eficaz contra ciertos cánceres que también se asocian a la alimentación inadecuada y el ejercicio físico escaso. Si vosotros pensáis en los cambios, pensar en los abuelos vuestros. ¿Dónde estaban? ¿Dónde trabajaban? ¿Cómo era su vida? Ahora pensar en los bisabuelos. Y estamos yéndonos cada vez más atrás porque estamos yéndonos cada vez a un estilo de vida más tradicional. Y ese estilo de vida tradicional fue el que vivió la humanidad durante miles de años, en realidad. Trabajos físicos, ocio de movimiento también, pero muy escaso, y comida escasa y fundamentalmente vegetal, con muy poca proteína de origen animal. Bien, pensar en eso. Y pensar que somos fruto de la evolución, y la evolución y la adaptación al entorno. Y si el entorno nuestro siempre fue de moverse mucho y de comer poco, nuestros organismos funcionan mejor en ese contexto. En cuanto llega el estado del bienestar, el siglo XX, la comida basura, el ocio sedentario y también el trabajo sedentario, todo se estropea en el cuerpo. El cuerpo no se adapta a eso. Y va a tardar en adaptarse a eso probablemente miles de años. Y mientras pasen esos miles de años, el tributo que tenemos que pagar son las arterias que se obstruyen. Los vasos sanguíneos no están aguantando. Por tanto, primera cuestión, alimentación adecuada. Todos sabéis a qué me refiero, ¿no? Una alimentación, la típica dieta mediterránea, sería la más recomendable. Una dieta en la que van a predominar la verdura, la fruta, las proteínas saludables, en la que hay pocos hidratos de carbono, en la que hay poca grasa y en segundo lugar ejercicio físico. Cuando hablo de ejercicio físico no me refiero a que haya que volver a abrir la boca de la mina y a ponerse a trabajar allí todos, no. Los estudios que hay con respecto al ejercicio físico dicen que 30 minutos diarios de caminar a buen paso, de nadar o de andar en bici son suficientes como para producir una serie de beneficios en los pacientes que lo hacen que son enormes a todos los niveles. Esto que os acabo de decir disminuye como un 30% el riesgo de tener infartos de miocardio, disminuye en la misma proporción el riesgo de ictus, mejora la memoria, mejora el humor, mejora el sueño, mejora la mineralización de los huesos que se rompen menos. Y cuando os hagáis mayores y os vayáis poniendo frágiles, porque cuando te haces mayor vas poniéndote frágil, lo que más te va a proteger de la fragilidad va a ser tener unos músculos tonificados y unos huesos acostumbrados a andar. Así que eso hay que meterlo en la rutina diaria desde ya. Hay estudios que dicen que la adherencia a la dieta mediterránea disminuye en un 35% el riesgo de tener un ictus o un infarto de miocardio. Y eso no te lo da ninguna pastilla. Vais al médico y daos pastillas. Las pastillas del colesterol. Está todo el mundo preocupado por las pastillas del colesterol. Pero la pastilla del colesterol no vale para nada comparado con lo que os acabo de contar. Así que vamos por lo básico y luego ya subimos a las pastillas. Evidentemente los tóxicos son relevantes. El tabaco, todos estáis de acuerdo, todos estamos de acuerdo ahora en que representa un factor de riesgo muy importante para tener problemas en los vasos sanguíneos. Y aquí quiero introducir un argumento más. El tabaco es una muestra de la importancia de la labor política y legislativa en la salud de los ciudadanos.
Gracias a ciertas leyes que gravaron con impuestos el tabaco o que prohibieron que se consumiera en sitios públicos, el consumo bajó de manera drástica, bajó mucho. Y paralelamente hay algunos estudios en países más desarrollados que el nuestro que mostraron que a medida que iba bajando, la tasa de infarto de miocardio en sus poblaciones bajaba a la vez. Es decir, eso es un ejemplo de cómo cierta medida legislativa influye mucho en la salud pública. Respecto al alcohol, podríamos decir exactamente lo mismo, pero estaréis de acuerdo conmigo en que la reputación social del alcohol no es la del tabaco. Hay muchos intereses que se cruzan y como consecuencia de esos intereses y de que estamos dando a los jóvenes una información contradictoria, tenemos una tasa de consumo de alcohol exagerada, que influye al final en los ictus, en las hemorragias cerebrales juveniles y en muchísima patología a nivel psiquiátrico, pero también a nivel hepático, mucha patología. Entonces, necesitamos también ahí que eso cambie. Y detrás del alcohol la gente, no es que lo suele hacer, pero vienen las drogas y otros tóxicos que al final son todos muy nocivos desde el punto de vista que estamos hablando. Bien, estos son, por tanto, las cuestiones que hacemos todos los días y que podríamos cambiar y que van a repercutir de manera muy importante en enfermedades comunes que a lo mejor muchos de los que estáis aquí tenéis alguna, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el colesterol alto, la apnea del sueño o la fibrilación auricular. Eso son los que se llaman determinantes intermedios. Son enfermedades que no se noten, que solo les podemos diagnosticar si vamos al médico y nos hace un chequeo en la mayoría de los casos, pero que todas van a repercutir negativamente sobre la salud de los vasos sanguíneos. El vaso sanguíneo, si lo viéramos por dentro, es como un tubo, y la capa que lo recubre y es la capa de tejido más delicado que hay en el universo. Tiene que ser así, porque si no lo fuera, la sangre que discurre por ellos chocaría y formaría trombos. Cuando hay hipertensión o diabetes o comemos mucho azúcar o estamos gordos o tenemos el colesterol alto, esa capa de tejido va erosionándose, inflamándose, depositándose grasa y poco a poco va formándose una placa, lo que se llama una placa de arteriosclerosis, que con el tiempo puede llegar a cerrar la arteria. ¿Sabéis cuándo empieza a formarse la placa? Ya se está formando en vosotros. Cuando en la guerra de Corea, que murieron muchos chavales, como en todas las guerras mueren muchos chavales, y los equipos médicos estadounidenses hicieron autopsias a aquellos guajes, pues encontraron que la aorta de aquellos chavales tenía unas manchas amarillas. Y dijeron, ¿estas manchas amarillas qué son? Y eran estrías de grasa. Aquellos chavales eran comedores de hamburgueses y de Coca-Cola y tal, y estaba formándose ya el cimiento sobre el que se va a depositar la placa de arteriosclerosis, que va a ir creciendo y creciendo muy despacio. La enfermedad, por tanto, empieza en la juventud, a veces en la infancia, y va empeorando, de manera que uno no nota nada. La arteria va haciéndose más pequeña, pero la sangre sigue circulando y no notes nada. Cuando lo notes, y es el día que llega demasiada poca sangre para que el corazón funcione y tienes la angina, o el día que llega demasiada poca sangre para que el cerebro funcione y tienes el ictus. Pero claro, esto empezó muchos años atrás. Por eso es muy importante la educación en la salud. Esto que estamos haciendo ahora ya es importante. Si somos eficaces, podemos salvar la vida a gente y sobre todo podemos salvar una vida buena. Porque mucha gente como consecuencia de estas enfermedades no muere, pero tiene una vida mala a partir de ahí. Miráisme como súper serios, ¿eh? ¿Qué pasa? Estamos atentos. Ah. Bueno, bien. Si tenéis cualquier pregunta en cualquier punto de todo esto, levantáis la mano, paramos y aclaramos el concepto, ¿vale? Pero esa capa va más. No sé, ¿El qué? Alicia, esa capa va más. No sé. Va a más o queda quieta. Es decir, si tú modifiques tus hábitos y puedes conseguir que eso se pare. Y además, esta es una cosa muy interesante. En función de todos estos factores, esa placa que va avanzando puede ser estable o inestable. Si conseguimos controlar todo esto, hacemos una buena alimentación y ejercicio físico, lo que pasa en general es que esa placa queda cubierta por una superficie gruesa y no se rompe ni avanza. Queda encapsulada y no da problemas. Ahora, si sigues agrediéndola, sigues fumando, sigues haciendo todo esto mal, la capa superficial conviértese en muy fina, acaba rompiéndose y ahí encima formase un trombo. Y lo que era una estrechez del 50% de repente hay un tapón.
¿Entendéis? Entonces, independientemente de que tengamos ya 50 años algunos, o yo tengo 50 años, por eso digo, y como consecuencia de eso, tengamos una placa, no pasa nada, el problema puede controlarse. Siempre hay momento para hacer una prevención adecuada. Y luego el tercer punto, que hasta hace poco no se mencionaba en absoluto y ahora se considera muy importante, y es nuestro lugar en el mundo. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿En qué parte de la escala social? Aunque os parezca sorprendente, la clase social privilegiada, los que tienen sueldos más altos, tienen una tasa de ictus y de infartos bastante menor que la capa social más baja. Esto está asociado a las condiciones de vida, a la capacidad de acceder a una alimentación saludable, al trabajo que haces. Está ligado a los estudios que tienes, a mogollón de factores. Vuelvo otra vez a esto. Probablemente lo más eficaz que se podría hacer contra las enfermedades vasculares sería disminuir la inequidad social. Esto no lo podemos hacer nosotros, pero hacenlo los políticos. Bueno, pues otra vez esto es muy importante. Pero si no podemos disminuir la inequidad social porque no queremos hacer una revolución o lo que sea, pues a lo mejor podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, subvencionar los productos sanos que vendéis en el supermercado para que sean más baratos para la gente que cobra menos. O en los comedores escolares a lo mejor puede ser dar la comida gratis a la gente que no la puede pagar. Todas estas acciones, igual que la del tabaco, son muy relevantes y en los países donde se hacen demuestran un evidente beneficio en la salud pública. La soledad es muy importante. ¿Sabéis lo malo que es la soledad no deseada? Y la cantidad de gente mayor que vive en este país sola. Eso, la ausencia de redes sociales, deteriora mucho la salud. Pero además cuando te da el ictus estás solo. No hay nadie que te socorra porque vives solo. Y esa gente nunca llega rápido al hospital y nunca se los puede tratar de manera adecuada. La soledad es muy fastidiada. Y el hecho de crear redes, asociaciones vecinales, los propios centros sociales, mejora mucho la salud de las comunidades que viven alrededor. Y luego la contaminación. La contaminación durante muchos años fue considerada un problema menor o un problema que repercutía sobre la salud respiratoria, pero desde hace bastante tiempo sabemos que la contaminación es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades vasculares. Para poner un caso extremo, vamos a hacer un viaje hasta África. En África, si analizáis cuáles son los principales factores que dan lugar a ictus, el segundo más importante es el humo que se genera dentro de las casas. En muchos de los hogares de África viven en una estancia única con el hogar en el medio donde se hace la comida y una chimenea precaria. Hay mucho humo en el ambiente y eso deteriora muchísimo la salud, sobre todo de las mujeres, que son las que se queden cocinando en casa. De la misma manera, los sitios más contaminados de aquí, por ejemplo, tienen una incidencia mayor de ictus. Y en Hong Kong, por ejemplo, que es una zona donde hay mucha contaminación, hay observaciones muy interesantes que dicen, primero, las zonas más contaminadas tienen más incidencia de ictus e infarto, pero segundo, el día que hay un pico de contaminación, las urgencias de los hospitales llénense de pacientes con ictus e infarto. No solo funciona acelerando la estrechez de la arteria, sino que produce directamente el infarto. Entonces todo eso es muy importante. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? Ya os lo comentaba antes, repítelo aquí porque probablemente sea el cambio más fácil de hacer en nuestra vida y con una repercusión más clara. La gente que hace ejercicio diario tiene una disminución del 30% de la mortalidad global, del 35% de la mortalidad cardiovascular, del 40% en la diabetes, del 30% en el cáncer de colon y del 20% en el cáncer de mama, del 30% en la depresión y casi del 70% de la fractura de cadera y del 30% en la demencia. Es decir, todos estos beneficios, no busquéis pastillas, no hay ninguna pastilla que se acerque ni remotamente a lo que estáis viendo aquí. Y eso hay que incorporarlo a la vida diaria ya. La obesidad es un problema muy importante aquí. Somos la quinta comunidad del país con más tasa de obesidad. Y si os fijáis en la estadística nacional, esa estadística empieza en el 93, la barra azul, y acaba ahora. Fijaos, vamos por un camino muy desfavorable.
Probablemente se está estabilizando un poco en los últimos 2 o 3 años, pero tenemos unas tasas de obesidad que son inasumibles. Y esto, otra vez, voy a insistir en lo que antes os conté. La obesidad, por ejemplo, y muy perjudicial, pero la infantil, muchísimo más. Porque en la obesidad infantil estamos colocando encima del crío un factor de riesgo que va a tener que arrastrar durante muchísimos años. Es decir, en él, la agresión que se va a producir sobre la arteria una y otra vez y diaria desde los 4 años, desde los 5 años, y por eso llegamos a un punto que os tenía que contar. Antes, la enfermedad cerebrovascular era una enfermedad de viejos. La edad típica de aparición era de 80 años, de 90 años. Y en los últimos años está convirtiéndose en una enfermedad de todos. El tramo de edad en el que más aumentó en el curso de los últimos 25 años y el tramo de entre 40 y 65, aumentando entre un 20 y un 30% en función de los lugares. ¿Esto qué significa? Significa que todo lo que antes os conté que era hacerlo mal, estamos haciéndolo cada vez peor. Fijaos en la tasa de obesidad cómo va aumentando. Y en la misma medida el resto de factores vasculares aumentaron mucho en estos años. Es decir, eso incide cada vez en gente más joven. La obesidad. ¿Cómo se distribuye la obesidad en nuestros barrios? Hay un estudio muy interesante que se hizo en la ciudad de Oviedo que buscó cuál era la obesidad infantil en los diferentes barrios. El barrio con más obesidad infantil de Oviedo es Ventanielles, donde hay casi un 13% de obesidad infantil. Una barbaridad. En cambio, en el centro de Oviedo hay un 4% de obesidad infantil. Los condicionantes socioeconómicos actúan y producen esto. Y el año pasado nosotros hicimos un estudio, que no sé si lo habíamos comentado, sobre la incidencia de ictus en los diferentes barrios de Oviedo, y el barrio con más ictus de Oviedo, y Ventanielles, efectivamente, que también es el barrio que está asomado a la autopista y tiene la mayor tasa de contaminación de la ciudad. Es decir, todas estas cosas, cuando las pones en el juego, funcionan. Es decir, son exactamente así. Entonces, todas estas cosas son importantes. El tabaquismo, a diferencia de la obesidad y por la acción legislativa, fijaos lo que hizo a lo largo de los últimos años. Disminuyó de una manera muy importante. Es decir, si nosotros, como ciudadanos, promovemos políticas de salud por parte de los que pueden cambiar la política, eso repercute al final sobre nosotros de una manera clarísima. Es decir, tenemos que tener en cuenta la salud pública en todas las políticas del Estado, porque todo va a repercutir al final sobre nosotros. Todo suma. Puesto en un cuadro global, la globalización, las políticas de urbanismo, es decir, el alcalde vuestro, ¿cuántos espacios verdes os puso en el barrio? ¿Cuántos carriles bici puso? ¿Qué hizo para disminuir la contaminación? Bueno, pensar en eso, porque todo eso influye sobre la salud de la gente que vive en esos barrios. El envejecimiento de la población, la política de impuestos, es decir, ¿en qué? ¿Qué gravamos? ¿Y con qué objeto? Las desigualdades de género, todo eso influye. Influye en alimentación no saludable, actividad física insuficiente, sedentarismo, consumo de tóxicos, contaminación atmosférica y ¿qué más? Los factores de riesgo no modificables, la edad, el sexo, la genética y ¿qué más? Las enfermedades que antes os conté, que se van arrastrando desde lo anterior, la tensión elevada, la glucemia elevada, el colesterol, el sobrepeso y al final ¿qué? Al final el ictus, la cardiopatía, el cáncer, la enfermedad respiratoria, la diabetes. De todo este cuadro hay un porcentaje de cuestiones muy amplias que se pueden controlar, que podemos cambiar y si les cambiamos vamos a tener una vida mejor. Hay un artículo muy interesante que se publicó en la mejor revista de medicina del mundo hace 2 meses. En él intentaron responder a una pregunta. De todos estos factores que yo acabo de mencionar, ¿cuáles son más relevantes en la producción de enfermedad en la población? El más relevante de todos, la enfermedad que más ictus y que más infartos produce, y es la hipertensión arterial. De manera que si nosotros controláramos la hipertensión de nuestra población, podríamos disminuir en un 14% la tasa global de ictus, que ya es mucho. Tener cuidado con la hipertensión, porque la hipertensión no se nota, no lo notamos. O nos hacemos un chequeo de vez en cuando para ver cómo está la tensión, o no lo sabemos. Y si no lo sabemos, tenemos un enemigo que nos está estropeando el sistema vascular todos los días, a todas las horas. La hipertensión funciona como la erosión del agua.
¿Sabéis esa historia de que una gota de agua cae 100 años sobre una piedra y hace un furaku y una cuba de agua no hace nada a la piedra? La hipertensión y lo mismo. Y tener una tensión solo ligeramente elevada, ahora recomiéndase que la tensión sea menor de 13,9. Tener una tensión de 14, por ejemplo, todos los días perjudica mucho, mucho más que tener un pico de tensión un día de 22. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Recordad lo que es el factor de riesgo más importante. El segundo, que podríamos, si lo controláramos, disminuir en un 10% la tasa de enfermedades vasculares, y es la obesidad abdominal, la obesidad. El tercero, podríamos disminuir en un 6% la tasa de ictus, y es la baja renta, los ingresos escasos. El cuarto, 5% lo podríamos reducir, y es el tabaco. El quinto, y es la educación, el bajo nivel educativo. El sexto, y es la diabetes. El séptimo, tener un sueño... ¿Sabéis lo que es la apnea del sueño? ¿No lo sabéis? La apnea del sueño y una enfermedad que consiste en que uno se va para la cama, duérmese y entonces empieza a hacer ruido. Empieza a hacer ruido como ronquidos, pero eso va más allá del ronquido simple y llega a cerrar completamente el paso de aire y el paciente está sin respirar durante segundos que sumados a lo largo de toda la noche hacen un problema importantísimo porque se desoxigena la sangre en ese proceso durante muchísimo tiempo. Antes pensábamos que eso lo que hacía era perjudicar el sueño y hacer que durante el día la persona estuviera somnolienta. Pero desde hace un tiempo se sabe que eso aumenta el riesgo de arritmias, de hipertensión, de obesidad, de todos los factores que os conté. Por tanto, si tenéis un compañero de cama que hace ruido por la noche y que parece que deja de respirar, llevarlo al médico, porque si ponen una máscara para respirar mejor, eso puede puede disminuir su riesgo de tener problemas importantes en el futuro. Bueno, ahí vienen todos los factores. El resto tienen menos peso. Los que os acabo de contar son los que más peso tienen. Al final, la salud no lleva un problema físico solamente como estáis observando, sino que lleva una construcción en la que influye lo físico, pero influye también lo social e influye también lo mental, lo psicológico. Una persona sometida a un estrés crónico y una persona que tiene su organismo inflamado como consecuencia del estrés crónico, y eso acelera todos los procesos de arteriosclerosis. ¿En qué se diferenciaba la vida de antes a la de ahora? En la rapidez, ¿no? Esta es una vida rápida, en la que no tenemos tiempo para nada, en la que estamos estresados, unos no llegamos a fin de mes, otros tenemos 80 cosas que hacer y no sabemos por dónde empezar. El estrés crónico resulta destructivo y otro de los factores que explica que nuestra población joven tenga ictus con mucha más frecuencia de lo que lo tenía antes. Al final, el esquema sería este. Tenemos unos individuos que somos nosotros, que tienen una edad, un sexo, unos factores genéticos y no se pueden cambiar. Pero alrededor hay unos estilos de vida. Y los estilos de vida a veces no los elegimos, sino que están condicionados por redes sociales y comunitarias, por las condiciones de vida y de trabajo, porque tengamos empleo o desempleo, por el ambiente laboral, por la educación. Es decir, lo socioeconómico y lo cultural condiciona todo lo demás. ¿Vale? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y es importante que tengamos en cuenta que siendo esto así, siendo lo socioeconómico lo más relevante y es lo que menos cuidamos. Si os fijáis, la barra de la izquierda muestra la contribución potencial a la reducción de la mortalidad del sistema sanitario. ¿Cuánto contribuye el sistema sanitario a bajar la mortalidad? Muy poco, el 11%, porque el sistema sanitario solo actúa sobre el enfermo. Sin embargo, si actuamos sobre el sano antes de que esté enfermo, entonces la contribución va a ser mucho mayor. ¿Cuánto contribuye el estilo de vida? Todo lo que estamos comentando ahora, casi un 45%. ¿Cuánto contribuye el ambiente? Un 19% y la biología un 27%. Daos cuenta de los porcentajes. La mejor manera de curar y de prevenir, y la mayor parte de los que estamos aquí estamos en el proceso o en el momento de prevenir. Antes pensábamos, ¿y cómo puede ser que por estar estresado se te tape una arteria del corazón? Eso, y es raro, ¿no? Estás estresado, tapásate una arteria del corazón. Ahora la biología explicó esto de una manera muy detallada y sabemos que todos los pacientes que están sometidos a un estrés psicosocial tienen tres cuestiones que van a fallar. Por una parte, en la base del cerebro hay una glándula que se llama la hipófisis que va a empezar a producir hormonas que no son buenas.
cortisol y otros hormonas que van a poner al organismo en una situación de estrés permanente. Por otro lado, vamos a tener un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo y el que controla a qué ritmo late el corazón, cómo tenemos la tensión, que va a funcionar mal. Y estos dos factores combinados van a ser muy lesivos para la salud de las arterias. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos un sistema nervioso que se configuró en una época en la que los principales problemas era que no te comiera un elefante, un mamut, ¿no? En aquella época en la que el enemigo era físico e inmediato. O corres o mueres. Bueno, pues el cerebro nuestro no sabe distinguir todavía la amenaza física real e inmediata de la amenaza irreal que nos generamos cuando nos preocupamos por cosas. Y pongo en marcha todos los mecanismos de respuesta, que son mecanismos que lo ponen todo a tope, tanto si hay un elefante delante como si tenemos una preocupación difusa, que está solo aquí. ¿Entendéis? Entonces, todo eso hace que tengamos el organismo de una persona estresada sometida a una tensión increíblemente grande. Bueno, estaríais esperando por esta pregunta desde hace semanas. Bueno, llegamos a la pregunta entonces, a la segunda parte. La segunda parte sería ¿qué es un ictus? Bueno, ya lo dije antes, ¿no? El ictus sería la fase final de todo este proceso. Tenemos lo que queráis, los factores de riesgo que queráis, todos ellos actuando sobre los vasos sanguíneos. Y llega un momento, un mal día, en el que el vaso sanguíneo se tapa. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Que una zona del cerebro, cualquiera, porque puede taparse cualquier vaso, una zona del cerebro deja de recibir sangre. Inmediatamente, antes de que pase medio segundo, la función que representaba esa zona se pierde. El paciente no puede mover el brazo. O no puede hablar. El ictus siempre va a ser una enfermedad que se presenta de manera abrupta. Uno pasa de estar normal a estar muy anormal. Y a veces muy mal. Porque dependiendo de la afectación puede ser desde una cosa muy sencilla y muy leve, parece que no siento bien estos dedos, hasta una cosa muy grave. Estoy normal, caigo ahí, estoy en coma, vomito, páraseme el corazón. Es decir, en ese espectro puede pasar cualquier cosa. Y la función cerebral que se puede perder puede ser cualquiera. Solo depende de qué zona se afecte. Cada zona del cerebro ejerce una función. Yo estoy hablando porque tengo una zona aquí, del hemisferio izquierdo frontal, que construye el lenguaje. Y justo por detrás tengo otra zona que me permite mover este brazo. Y estoy viéndoos porque la región occipital, las dos partes de atrás, están funcionando bien. Si se tapa esta arteria de aquí, voy a quedar ciego de repente. ¿Entendéis? Cualquier función cerebral se puede afectar como consecuencia del ictus y la vamos a perder de manera inmediata. ¿Cuál es la causa? La más frecuente va a ser la que os estuve contando, la trombótica. ¿Qué ocurre en la trombosis? Que esa placa que se lleva formando 40 años acaba tapando completamente la arteria y esa zona del cerebro ya no recibe sangre. Hay un segundo tipo del que no os hablé, que es más característico de personas mayores, que sería la embolia. Cuando hay una embolia, la arteria está sana y el que está enfermo y el corazón. En una embolia tenemos un corazón que funciona mal y que forma trombos en su interior. Y esos trombos en un momento dado salen disparados hacia cualquier parte. Imaginad, el trombo va navegando hasta que llega a un punto estrecho y ya no puede avanzar. Y entonces aquí hay un tapón. Y esta zona del cerebro que recibía sangre ya no la recibe. El efecto sería el mismo que en la trombosis, pero la causa distinta. Y el tercer subtipo sería el ictus hemorrágico. En el ictus hemorrágico no se tapa nada. Ocurre lo contrario, hay algo que se rompe. Y como se rompe, lo que vamos a tener va a ser una zona que queda inundada, queda anegada en sangre. Y esa inundación hace que tampoco funcione. De hecho, simplemente por los síntomas, no somos capaces de distinguir si una persona tiene un trombo o una hemorragia. Hay que hacer un escáner para poder saberlo. Los síntomas son iguales. Esto es importante. ¿Cómo se identifica un ictus? Bueno, ya os comenté hace un momento que se puede perder cualquier función cerebral. Pero vosotros no sois neurólogos y hay funciones cerebrales que a lo mejor no tenéis claro cómo se identifiquen. No importa. No importa porque
hay 3 síntomas que están presentes en el 80% de los pacientes. El 80% de las personas que tienen ictus tienen uno de estos 3 síntomas que vais a ver. De manera que si os quedáis con estos datos, con esta información, vais a ser capaces de identificar eso y de actuar correctamente. Y la actuación correcta ya es muy fácil. Solo tenéis que llamar al 112 ya, sin esperar nada. Primer síntoma que hay que acordarse, la desviación de la comisura de la boca. Es decir, yo tengo la boca simétrica. Si de repente tengo un ictus, esta zona no la puedo mover. Y veis cómo se cae la parte de allá de la boca de este paisano. Está caída porque esos músculos no funcionan. Y esa zona está débil. Primer síntoma importante que tenéis que tener en cuenta. Segundo síntoma. El segundo sería la pérdida de fuerza de una mitad del cuerpo. A veces puede afectar simultáneamente a la cara, al brazo y a la pierna, pero en muchos casos hay mucha más afectación del brazo o de la pierna, no importa la proporción. La pérdida de fuerza sin dolor, brusca, de cualquiera de esos segmentos será un síntoma casi indudable de ictus. Tener en cuenta lo de sin dolor, ¿eh? El hecho de que no haya dolor siempre hace que la gente lo considere un problema menor. El dolor siempre te alerta. Tú tienes un dolor de la hostia, un dolor muy intenso en el corazón y entonces vas a pedir ayuda, vas a llamar a urgencias. Pero a lo mejor si solamente tienes un brazo que funciona un poco mal, decides esperar. Vas a echar la siesta, bebes un poco de agua, esperes, no esperes. Porque en el proceso de esperar, la zona que movía esta mano va estropeándose. Y cuando quieras ir al médico mañana, ya no hay nada que hacer, ya no vas a recuperar esa mano nunca, a pesar de que no doliera. El tercero sería lo que se llama la afasia, que es la incapacidad de generar un discurso coherente. No coherente en cuanto a su contenido, sino en cuanto a su forma. Es decir, no soy capaz de construir la palabra porque pongo una letra detrás de otra, o hago unos gruñidos que no son sonido ni siquiera articulado, o por el contrario, no entiendo lo que me decís. De repente, no es que me haya quedado sordo, oigo los sonidos, pero no soy capaz de entender lo que decís. Los que se recuperen de esto dicen que tienen la sensación de haber caído en un país extranjero en el que los demás están hablando en otro idioma. Esa es la sensación de una persona que sufre esto. Entonces, recordar los 3, desviación de la comisura de la boca, pérdida de fuerza en medio cuerpo o alteración súbita del lenguaje. Hasta hace unos 30 años pensábamos que, lo que os dije antes, que tener un ictus era como una condena inmediata. Es decir, tú de repente pierdes una función y se estropeó, ya no se va a poder recuperar más. Pero hace 30 años pasó algo y es que se descubrió una medicina que si se aplicaba muy rápidamente en el curso de la enfermedad era capaz de disolver el trombo, en algunos pacientes, no en muchos, pero en algunos sí, y al disolver el trombo y volver a fluir la sangre, esa zona del cerebro que había estado un tiempo sin recibirla, era capaz de volver a funcionar. Es decir, lo que se descubrió en ese proceso fue que en el momento en que se obstruía la arteria, el cerebro no funcionaba, pero no había muerto. La muerte de las neuronas iba produciéndose poco a poco, a medida que iban pasando los minutos y las horas. Si uno llegaba 6 horas después, había poco que rascar. Ya estaba casi todo estropeado. Si llegaba muy pronto, tenía muchas posibilidades de proporcionar al paciente una curación completa. Esto dio lugar al conocimiento que tenemos hoy de que tiempo es cerebro. Y es lo que se dice, tiempo es cerebro. Tenemos que ser muy rápidos si queremos mejorar al paciente. En el año 95 empezó este tratamiento que os acabo de comentar, la fibrinolisis, que se puede aplicar en las 4 horas y 30 minutos siguientes al inicio del problema. Daos cuenta de que hay un intervalo pequeño. Daos cuenta de que Asturias es ancha y hay zonas que están muy lejos. Entonces el sistema sanitario tuvo que hacer un esfuerzo para establecer sistemas de transporte y puntos de atención lo suficientemente ágiles para poder tratar a los pacientes en un tiempo adecuado. Afortunadamente, en la década de 2000 apareció la trombectomía mecánica, que la pongo ahí como un sacacorchos, porque realmente la trombectomía mecánica consiste en que hoy por hoy podemos introducir un tubo por la arteria femoral del paciente, navegar todo su sistema circulatorio, llegar al punto donde está el coágulo, atraparlo y tirar para afuera. Y si la fibrinolisis conseguía un 30% de eficacia en sacar los trombos,
la trombectomía consigue más de un 90%. Es decir, colocados frente al problema técnico de abrir una arteria tapada, hoy conseguimos un 90% de eficacia. Sin embargo, cuando vamos a esperar a los pacientes a la puerta del hospital, cuando se van de alta, el 50% de ellos recuperen totalmente y el resto no. El resto mueren o queden con discapacidades graves. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre el 90% de trombos que se saquen y el 50% solo que mejoren? El tiempo que tardaron en llegar. Si tardes en llegar mucho tiempo, vamos a poder sacar el trombo, pero la sangre va a llegar a una zona que está dañada, al menos en parte. Y a lo mejor puedes mejorar un poco, pero no puedes mejorar completamente. Por tanto, ¿a dónde nos lleva esto? Al código ictus. El código ictus fue un sistema que se implementó en casi todas las comunidades con el fin de que cuando uno llama al 112 y cuenta alguno de los síntomas que os refería antes, la persona que está al otro lado del teléfono sabe que tienen que activar un código que significa que se van a poner a disposición del paciente los dispositivos de traslado mejores hacia el hospital más adecuado. De esa manera conseguimos minimizar los tiempos. Pero es muy importante que vosotros y vuestra familia y los compañeros y los amigos y todo el mundo sepa esto. El primer eslabón de la cadena de cuidados o de salvación de esa persona sois vosotros. Tenéis que llamar inmediatamente, tenéis que identificarlo, porque si no, el sistema sanitario siempre llega tarde. Podemos tener, y tenemos, muy buenos médicos que son capaces de sacar trombos, pero si todos los pacientes lleguen a la sexta hora, no mejora nadie. Entonces, es muy importante la acción vuestra. Y por eso se habla de la cadena de cuidados. La cadena de cuidados significa que, como todas las cadenas, cualquier eslabón que funcione mal, haz que la cadena se rompa y que el resultado final sea malo. Así que aquí todos somos importantes y vosotros sois el primer eslabón y sois muy importantes. Bueno, estos son algunos carteles de propaganda que sacó la consejería para intentar transmitir a la población todo esto, ¿no? Ahí tenéis arriba los 3 síntomas relevantes y luego pues gana tiempo. Lo que tienes que hacer y es simple, llamar al 112 y hacer entender a la otra persona que estás viendo un ictus. ¿Qué pasa después? Bueno, pues después ya os decía que en un porcentaje bastante interesante de pacientes se puede producir una recuperación completa. Caso típico. Una persona está en Oviedo, tiene un ictus grave, un ictus que si hubiera pasado 20 años atrás lo hubiera condenado a muerte o a una discapacidad de por vida, pero activen el código ictus, llega al hospital en media hora y sacamos el trombo en hora y media. Y es muy probable que esa persona salga caminando del hospital 2 días después, totalmente inconsciente de lo que pudo haber pasado y no pasó. Eso ya sí. Ahora, otra persona tiene el ictus en otro lugar, está solo o no se identifica adecuadamente, tardamos 3 horas en llamar a la ambulancia tarda en llegar otra hora, va acumulándose tiempo. Cuando llega, miramos aquello y vemos que las posibilidades de mejorar son pocas, pero vamos a intentarlo, sacamos el trombo y mejora muy poco. Entonces, esos son los extremos y eso vémoslo todos los días. Al final, por tanto, tenemos un 40% de incapacidad moderada o grave y un riesgo de volver a tener la enfermedad. Es decir, las medidas de prevención no solo son importantes antes de que te pase, son más importantes después de que te pase, porque el haber tenido un primer evento aumenta el riesgo de tener uno después. De manera que va a ser muy importante la rehabilitación, los cuidados, la prevención secundaria. La rehabilitación es básica para estos pacientes y no siempre somos capaces desde el sistema sanitario de dar toda la rehabilitación que necesiten, porque los cuidados, o sea, los recursos son limitados. Aquí va a intervenir otra vez la cuestión socioeconómica. El que tenga PERRES va a seguir haciendo rehabilitación hasta el límite de su recuperación y el que no, no. Entonces, otra vez aquí la acción política puede cambiar todo esto. Bueno, básicamente esto era lo que os quería contar. Hace unos años hicimos un documento de preguntas y respuestas sobre el ictus, que si alguien tiene interés lo puede ver en la página web de la Consejería de Salud. Como lo estáis grabando vais a tener el código QR y para poder bajarlo y habla de lo que yo acabo de hablar y de muchas otras cuestiones, algunas de prevención y la mayoría de lo que pasa después de la enfermedad. Y nada más.
Pongo aquí esta cosa que vi hace poco, que decía, los cuerpos cuentan las historias de los mundos que habitan, que nos da una idea realmente de que estamos metidos en un magma. Esto era un tango, ¿no? Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo. Eso. Bueno, pues vivimos revolcados en un merengue y hay que intentar que el merengue sea lo mejor posible para todos. Bueno, nada más. Gracias a todos por la atención y si tenéis preguntas ahora... Ahora... ¿Alguna pregunta tenéis para trasladar? Antes en una diapositiva tenía ictus de despertar. Sí. Que quille, ¿no? Sí. Bueno, a ver, mirad, el ictus del despertar y un problema muy, muy gordo. Porque estoy diciendo que lo más importante para poder salvar la vida y la función del paciente es que lo hagamos todo rápido. Pero hay gente que se despierta con los síntomas. Si te da en medio de la noche, puedes llevar pues, 6, 5, 4 horas y esos siempre parten en desventaja. Hace unos años, sin embargo, hicieron un estudio que nos dio un poco de esperanza. El estudio decía que esa gente que sufre el ictus en medio de la noche suele ser al final de la noche y casi siempre tienen una sensación de incomodidad en medio del sueño que los despierta. Y que probablemente eso pues, signifique que no lleven tanto tiempo como pensábamos. Es decir, no eres tan indiferente en medio del sueño como para no sentir lo que te ocurre. De todos modos, esto era un problema principal hasta hace unos pocos años. El paciente llegaba, nosotros sabíamos que si aplicábamos el tratamiento en 4 horas y media iba a mejorar y que si lo aplicábamos más tarde podíamos perjudicarlo. ¿Qué hacíamos? Porque no sabíamos cuánto tiempo llevaba. Y los protocolos excluían a esos pacientes de la posibilidad de ser tratados. Sin embargo, ahí hubo avances tecnológicos que ayudaron mucho. Y hoy tenemos una cosa que se llama el escáner de perfusión, que nos permite en cada persona individual e independientemente del tiempo que lleve, saber cuánto tejido cerebral está ya muerto y cuánto puede ser salvable. Y cada vez más tomamos la decisión no tanto en función del tiempo, sino en función de cómo está esa persona. Aquí hay una cosa interesante que os tengo que contar también. La circulación vuestra, la de cada uno, ya es distinta. Es decir, hay unos patrones generales, pero hay algunos de nosotros que tienen una circulación colateral muy buena. Es decir, otros vasos sanguíneos que están dando sangre también a la zona que se acaba de tapar. Esos de vosotros vais a aguantar mucho tiempo aunque haya un trombo. Y otros no tenemos esos caminos secundarios tan buenos, por un azar anatómico, y esos vamos a aguantar mucho menos. Es decir, el tiempo y una guía general, pero luego cada uno de nosotros es distinto, y por eso ahora no nos basamos tanto en el tiempo como en el estado del tejido de esa persona en concreto, que podemos saber con los métodos de TAC de perfusión que ahora se hacen a todos los pacientes que lleguen con esto. Nada. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, señoría. Que sacamos todos la bicicleta. Tal cual. Buen resumen, sí señora. Pues nada, damos la sesión por concluida. Gracias a todos. Gracias. Sí.